Primera carta a los Corintios 5:1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Hay un caso muy especial, hubo un caso muy especial en la iglesia de Corinto. Dice la Biblia que había una persona allí, y parece ser que era entre los líderes, da la impresión, que tenía la mujer del papá. Eso se llama incesto. Y Pablo dice, se oye, ha llegado un rum rum hasta mis oídos, de que allí en la iglesia hay fornicación, y tal nivel de fornicación que ni siquiera entre los paganos se practica. Y tal es el caso que alguno allí en la iglesia tiene la mujer del papa, a la madrastra, como su mujer. Y ustedes están envanecidos y así, en vez de estar avergonzados y más bien buscando que sea quitado de medio de ustedes a esta persona que ha cometido esta acción. Entonces Pablo dice, aunque yo estoy ausente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu. Así que, como presente, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, esa persona sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne del cuerpo, a fin de que el espíritu viva en el día del Señor Jesús. Ahora escúchame. El propósito de entregar a Satanás a esta persona era para que se arrepienta. O sea, en otras palabras, decirle al diablo, toma este cuerpo de esta persona, que le caiga un sida, que le venga un cáncer, que venga lo que sea para que se muera. Pero la intención es que antes de que se muera, se arrepienta. Porque si alguien no se arrepiente, jamás va a entrar en el reino de los cielos. La idea era que escarmiente. La idea era que simplemente entienda que había pisoteado el nombre de Dios, la iglesia del Señor, había hecho quedar mal a todo el cuerpo de Cristo, y que lo que correspondía era que se arrepienta. De pronto ya no se sanaba, ya no seguía viviendo, pero por lo menos moría arrepentido para poder
en el día del Señor, cuando Jesucristo venga, ser salvo, pueda ir a la vida eterna. Entonces, esto era lo que sucedía en esa iglesia. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, en este caso la levadura significa el pecado, leuda toda la masa? Entonces Pablo llama la atención a la iglesia para que se cuiden de estas cosas. Y más adelante él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero luego dice, pero no me refiero a los fornicarios que están allá afuera de la iglesia, sino más bien porque miren, si no podemos juntarnos con la gente que está allá afuera, que está en fornicación o en otros pecados escandalosos, tendríamos que salir del mundo, del planeta. Porque usted va al banco, no sabe quién está delante, quién está atrás, quién le atiende. Pueden ser personas que están cometiendo todo este tipo de pecados. Entonces Pablo dice, yo no me refiero a esa gente, me refiero, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o ladrón, o maldiciente, o borracho, etcétera, etcétera. Con el tal ni siquiera como. Dice, porque a los que están fuera, Dios los va a juzgar, pero nosotros juzgamos a los que están dentro, los que están en la iglesia. Y luego dice, quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios? Y yo voy a repetir esto muchísimas veces. ¿Por qué Dios demanda que nosotros, la iglesia, seamos un pueblo santo? Que no practiquemos el pecado. Póngame atención. Usted y yo tenemos que estar bien claros. Perdone, voy a repetir esto siempre. Que la iglesia, nosotros, no somos una religión. Ahora, nos vemos como religión, nos portamos como religión, pero la verdad es que no somos una religión. Tenemos que comenzar a entender estas cosas y empezar a vivir y a comportarnos como una nación. Nosotros somos una nación. Nosotros somos un reino, somos un imperio. Nosotros somos los que vamos a gobernar la tierra, las naciones de la tierra. Esto no es una fantasía. Yo sé que el mundo entero allá dice, estos están locos. Piensan que van a gobernar la tierra, las naciones. Pero es que ellos no entienden, para ellos esto es locura. Pero usted y yo estamos bien claritos que Jesucristo vino no para fundar a la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni ninguna iglesia. Él vino para levantar un pueblo con el cual gobernar y reinar sobre todas las naciones de la tierra. Un reino de justicia, de paz, de prosperidad, un reino soñado por la humanidad. Porque todos los pueblos de la tierra lamentamos y sufrimos a causa de los malos gobiernos. ¿Y por qué razón tenemos malos gobiernos? Porque los que nos gobiernan no son santos, son corruptos, son mentirosos, son pecadores, son ladrones. Por esa razón es que los pueblos están empobrecidos. Por eso es que hay pobreza, miseria, violencia, inseguridad en todo el mundo. Es por los malos gobiernos. ¿Pero por qué esos gobiernos son malos? Porque son pecadores, porque no son santos. La palabra santo la hemos vuelto una palabra religiosa porque solamente en la iglesia se habla de santos. Pero la palabra santo no es una palabra religiosa tampoco. Santo quiere decir no ser corrupto, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser adúltero. Yo te pregunto, un gobernante que comete adulterio o fornicación, ¿puede ser un buen gobernante? Di tú,
Si yo no tengo respeto por mi mujer, por mis hijos, por mi familia, ¿qué respeto puedo tener por ustedes? Si yo no soy capaz de ser leal, fiel a mi esposa, a mis hijos, ¿cómo puedes creer tú que yo puedo serle fiel a la demás gente? Por esa razón es que un gobernante tiene que ser íntegro. Ellos en el mundo no se ocupa la palabra santo, pero cuando ellos dicen queremos un gobierno justo, correcto, que no sea corrupto, que no nos mientan, que no roben, lo que están diciendo es queremos un gobierno de personas santas. Solamente que ellos no usan esa palabra. Pero es lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que ser santos? ¿Por qué Dios demanda que nosotros seamos santos? Por dos razones. Número uno, primero porque Él es santo. Y Él no va a vivir la eternidad con pecadores, con injustos. Y número dos, porque tú y yo vamos a reinar, a gobernar juntamente con Jesús. Tú y yo vamos a hacer gobierno sobre la tierra. Te repito, no te parezca esto locura a ti. Que a ellos les parezca locura, eso es normal, ya hablamos de eso. Pero tú y yo tenemos que entender que esto es la verdad, que esto va a suceder. Algunos dicen, pastor, pero nosotros no tenemos la preparación, no estamos capacitados para gobernar. Escúchame, no te preocupes por eso, porque cuando Cristo venga, porque hay gente que dice, sí, pastor, yo con esta cara, ¿usted cree que puedo ser rey, gobernar? Cuando Cristo venga, Él te va a cambiar el cuerpo. Si estás vivo y si estás muerto, te va a arrestar y te va a dar otra cara. Así que tranquilo. Un cuerpo celestial, como el de Jesucristo. Y te va a dar la mente y la sabiduría de Dios. Así que estaremos calificados para gobernar juntamente con Cristo. Y seremos santos como Él. No seremos corruptos. Por eso es que el reino de los cielos va a ser un reino de justicia. Hermanos, no somos religión. Yo no sé por qué es que no podemos entender esto a la iglesia. Estamos peleando entre religiones. Cuando a Dios le vale un bledo la religión. Él no vino a formar religión. Él vino a formar un reino, un imperio. Y es un imperio porque es un reino impuesto sobre todas las naciones de la tierra. Porque así fueron todos los reinos. Si usted lee la historia o conoce la historia, todos los reinos, al menos cuando Dios le mostró a Daniel los 5 reinos, leerá Biblia, el libro de Daniel nos habla de que Dios le dijo a Daniel, desde tu tiempo, unos 600 años antes de Cristo, hasta el fin de todos los tiempos en la tierra se van a suceder 5 imperios referentes. Hay muchos más imperios, pero estos 5 reinos son los referentes para marcar los tiempos proféticos. El número 1 de ellos fue Babilonia. El segundo fue Media y Persia, el tercero fue Grecia, el cuarto es el del Anticristo, aunque decimos que es el de Roma. Y el quinto es el reino de los cielos. Reinos, nunca dijo van a haber 5 religiones, dijo 5 reinos, 5 imperios. Y si usted estudia la dinámica de estos reinos, cada vez que un reino caía, el siguiente se imponía a la fuerza sobre el anterior. Por eso eran imperios. Jesucristo es un rey, Jesucristo es un emperador del imperio sempiterno, dice la Biblia. Porque vamos a gobernar con vara de hierro sobre toda la tierra para imponer la justicia sobre los pueblos de la tierra. Solamente para que tengamos una idea. Miren lo que sucede allá en El Salvador. Se levantó un presidente que gobierna con vara de hierro. O sea, cogió la ley en sus manos y la aplicó a Raimundo y todo el mundo. No se dejó llevar de los otros políticos. No se sometió a los derechos humanos y toda esa bobería que hay en el mundo entero, que protegen más a los criminales, a los ladrones antes que a los ciudadanos de bien. Y él está gobernando con vara de hierro,
porque gracias a Dios también tuvo un Congreso mayoritariamente favorable a él. Entonces pudo pasar leyes y muchas cosas para poder aplicar la justicia a la ley. Y mire lo que ha hecho de ese país, siendo el país más violento, inseguro de todo el occidente del mundo, ahora es uno de los países más seguros y tranquilos. En el reino de los cielos, la Biblia dice que vamos a reinar con vara de hierro y va a haber justicia, paz y prosperidad, porque en medio de la violencia, en medio de las pandillas, en medio de narcotráfico y todo esto que tenemos, las bandas que tenemos hoy en día, ¿qué país puede prosperar? Usted pone un negocio y enseguida le caen las vacunas y usted no puede trabajar para ellos y para su familia, no alcanza. Entonces mucha gente tiene que cerrar la tiendita y eso produce desempleo, pobreza, miseria. Entonces el reino de los cielos es un imperio, es un reino. No somos una religión. Sácate la cabeza de la religión. Tú no pelees con otra persona. Si tú te consideras evangélico, no pelees con el católico diciendo los evangélicos somos la iglesia verdadera. No, no es ninguno ni uno. Háblale acerca del reino de los cielos. Dile, ¿sabes qué? Tú y yo, en realidad lo que tenemos que entender es que somos un reino y tenemos que comenzar a trabajar, a predicar y a creer en ese reino de los cielos. Jesucristo viene para eso. Si tú te moriste antes que Él venga, no te preocupes. Si tú creíste en Él y viviste para Él y para ese reino, Él te va a resucitar para que seas parte de ese reino. Así que estemos tranquilos y confiando. Somos un reino. Y porque somos un reino y porque vamos a juzgar, porque vamos a gobernar, es que tú y yo tenemos que ser correctos. Y empezamos desde ahora a través de Jesucristo a corregir todas las cosas malas de nuestras vidas. Y cuando Cristo venga, Él nos va a perfeccionar y nos va a dejar completamente aptos, calificados, al 100% sobrecalificados para poder gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Así que no es cuestión de religión. La santidad no es cuestión de religión. La santidad es una necesidad para poder gobernar bien. ¿Entendemos eso? Amén. Por eso es que aquí en la iglesia dijo Pablo, qué terrible que siendo la iglesia, siendo el pueblo que está preparándose para gobernar las naciones de la tierra, hay tal corrupción allí en la iglesia, inclusive peor que la que hay allá afuera. Y eso no es permitido por nada del mundo. A ese tal y cual, sáquelo, bótenlo de la iglesia. Y de una vez dijo, es imposible que nosotros no tengamos contacto con la gente pecadora del mundo, porque estamos en este mundo. Pero en la iglesia, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Así que cualquiera que se dice hermano, que es parte de la iglesia, y empezando siempre por las cabezas, porque nosotros tenemos que dar ejemplo como pastores, como líderes, tenemos que ser las personas más correctas de la iglesia. Debería ser así. Porque estamos guiando, estamos enseñando, predicando, no podemos ser hipócritas, predicando y enseñando lo que nosotros mismos hacemos. No puede ser así, tenemos que ser honestos y correctos para no solamente enseñar con la boca, con la palabra, con la predicación, sino también con nuestro ejemplo, con nuestro modo de vivir. Porque te repito, si una persona roba aquí mismo, ¿cómo pretende gobernar en el reino de los cielos? Va a ser un gobernante ladrón igual que los que tenemos aquí. Entonces tú tienes que comenzar a luchar contra eso en el nombre del Señor Jesucristo, ir dejando esas cosas. Y como te dije antes, si no somos honestos, si no respetamos a nuestra propia familia, ¿cómo vamos a respetar al resto del pueblo? Aún aquí en este mundo mismo, los pueblos requieren que sus gobernantes sean honestos, correctos, que sean santos. No dicen la palabra santos, pero al final eso es lo que están pidiendo. Nosotros ya entendemos la cosa y nosotros cada vez que usamos la palabra santo
igual, saquémosle ese matiz religioso y pongámosle más bien, apliquémoslo más bien de una manera práctica en nuestra manera de vivir. Entonces, en este pasaje, no solamente la Biblia dice que hay que sacarlos de la iglesia, botarlos, sino que dice que además hay que entregárselos al diablo, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando Jesucristo venga, cuando haya la resurrección de los muertos. Digo, si es que se arrepiente. Porque la idea, la intención de entregarle a alguien a Satanás no es para que se vaya al infierno. Es para que se arrepienta. Es para que se vuelva a Dios y reconozca que hizo malo y que corrija su vida y busque el perdón de Dios. Hace años escuchaba una historia que se contaba, no sé si será cierta, pero se decía que había un joven muy dedicado, muy consagrado al Señor. Bueno, como ilustración puede servirnos. Muy consagrado, muy dedicado al Señor. Era un muchacho excelente, ejemplo para todos en la iglesia. Él comenzó desde pequeñito en la iglesia y así creció hasta que se hizo joven. Pero un día, siendo joven, dice que allá en su privacidad le dijo a Dios: Dios, yo prácticamente nací en la iglesia, he crecido en la iglesia y no sé lo que es el mundo, no sé lo que es una borrachera, no sé lo que es la fornicación, no sé nada de eso. Y la verdad es que tengo mucha curiosidad. Quiero pedirte que me permitas esto. Voy a irme este sábado con los que conozco como amigos. Me voy a ir a una discoteca, me voy a emborrachar, voy a divertirme, luego me voy a ir con una mujer, voy a fornicar y lo voy a hacer solamente ese sábado. Después de eso, es por lo que yo quiero probar nada más, porque nunca he tenido esa experiencia. Y luego de eso yo otra vez regreso a tus caminos y nunca más voy a hacer esto. Dios no respondió nada. Así que llegó el sábado, se buscó una buena ropa, se arregló, puso dinero en su bolsillo y se encontró con esos amigos y se fue a hacer todo lo que se propuso hacer. Así que esa noche terminó en la cama con una mujer que él conoció allí en esa discoteca. Y al siguiente día, cuando salió el sol, él abrió los ojos, despertó, la mujer ya no estaba junto a él. Tenía mucha sed, se levantó al baño y en el espejo del baño había escrito con un lápiz labial. La mujer le decía: chao, me voy, bienvenido al mundo del SIDA. Así que él contrajo SIDA esa noche. Luego fue a la iglesia, se arrepintió como había dicho. Lloró hasta decir basta, le pidió a Dios perdón, le pidió que le sanara y Dios no le sanó. Dios le perdonó el pecado, pero no le perdonó la consecuencia del pecado. Así que pasaron los meses, él fue enfermándose cada vez más hasta que finalmente murió. Murió arrepentido. Se fue al cielo seguramente, porque Dios perdona. Pero su cuerpo fue destruido por el diablo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y según esta historia, si es que es real o verdadera, no sé. Según esta historia, pues este hombre por lo menos pudo arrepentirse y volverse a Dios. Pero hay otros que no se arrepienten, que se hunden en el pecado y siguen y siguen. Más bien se vuelven más rebeldes y terminarán en el infierno. La Biblia dice que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano, ni siquiera comamos con estos que son fornicarios, que son avaros, idólatras,
maldicientes, borrachos, estafadores, etcétera, etcétera. Los que tienen y los que pecan de una manera abierta, escandalosa. Nadie aquí es perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades. Pero otra cosa es, yo tengo también mis fallas, mis debilidades, y no pregúntenle a mi mujer. Pero otra cosa es que a mí me vean con otra mujer en la calle. Otra cosa es que a mí me vean borracho aquí en el parque de Alangasí, chupando, no sé, con el Esteban, con algunos dos de ustedes. Enchumados. ¿Sí me entiende? Otra cosa es que a mí me conozcan porque soy puñete bravo aquí y ando peleando con todo el mundo. Entonces, la Biblia habla de estos que andan en estos pecados escandalosos. Dice que ni siquiera comamos con ellos. Hay que apartarlos y apartarnos de ellos. Y que quitemos a esos perversos de entre nosotros, para que ojalá se arrepientan y en el día del Señor puedan ser salvos. Ahora, les he contado esta historia, he comenzado con esta historia, porque hoy día vamos a hablar acerca de la cizaña. Si vamos al capítulo 13, que ya vimos hace algunas semanas atrás, una enseñanza sobre el capítulo 13 del libro de Mateo, allí Jesucristo nos habla acerca de una parábola, la parábola de la cizaña del campo, el trigo y la cizaña. Y allí Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nadie se dio cuenta. Pasó el tiempo viendo la lluvia, el sol, los meses, los días, hasta que brotó la hierba y comenzó a dar fruto, los primeros frutos, las espigas. Entonces ahí los trabajadores se dieron cuenta que había cizaña. ¿Y por qué se dan cuenta allí que había cizaña? Se dan cuenta cuando ya brotó la semilla, porque la cizaña no tenía fruto. Se dice que la cizaña es igualita al trigo, que es muy difícil diferenciarlas cuando son pequeñas. La diferencia aparece cuando ya empieza el trigo a dar fruto. Los primeros espigas, los granitos allí, ya comienzan a aparecer. La cizaña, nada que ver. Entonces dice que los siervos del padre de familia fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él dijo: es que un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella juntamente también el trigo. Dejadlos crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Déjenle nomás, tranquilos. Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla en el fuego, pero el trigo, recogedlo en mi granero. Más tarde Jesús explica la parábola y les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, soy yo. El campo es el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña entre el trigo es el diablo. La siega es el fin del siglo, cuando yo regrese. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego en el infierno. Y entonces los justos, el buen trigo, resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que pueda entender esto, que lo entienda, dijo Jesucristo. El que tiene oído para oír esto, que lo oiga. Póngame atención. En esta parábola, Jesucristo, en cambio, dice que a la cizaña no hay que sacarla, que hay que dejarla. Pero en el relato de Pablo, allá en 1 Corintios 5, en cambio decía, no, que con esto ni siquiera hay que comer, que hay que expulsarlos de la iglesia, que ni siquiera nos juntemos con ellos, que son perversos. Pero acá, en cambio, dice que la cizaña hay que dejarla crecer juntamente con el trigo, que no la arranquemos. ¿Cómo podemos entender estos dos pasajes que aparentemente son contradictorios? Pongan atención. Es que son dos casos diferentes. En el caso de este caso de inmoralidad juzgado de 1 Corintios 5, se trata no de cizaña, no de la cizaña. Ese tipo de allí no era una cizaña. Ese tipo allí era un matorral de espinos. La cizaña es muy parecida al trigo. La cizaña no se diferencia del trigo. Si aquí tenemos un borracho que todos los fines de semana anda por ahí borracho, todo el mundo va a saber quién es el borracho. Pero la cizaña está entre nosotros y no se diferencia del verdadero cristiano. No es el borracho que anda haciendo escándalo por allá afuera. No es el tipo ese que anda común y con otra mujer y que todo el mundo sabe que es un mujeriego. No es el tipo ese que tiene una boca sucia, que de 10 palabras, 8 son malas palabras. La cizaña es el hermanito que está en la iglesia, que no se diferencia de los otros hermanos, que canta, que alaba a Dios, que lee la Biblia, que dice amén, que aplaude, que saluda diciendo Dios te bendiga, hermano. O sea, ¿me entienden? No se diferencia. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es cizaña y quién es trigo? Dice la Biblia que cuando apareció el fruto, entonces los siervos del padre de familia se dieron cuenta que había cizaña. ¿Cómo se dieron cuenta? Por el fruto. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar para ser trigo y no ser cizaña? ¿Cuál es el fruto que Dios ve? Que Dios ve. Yo les vengo diciendo esto desde hace rato. Si usted siembra trigo, ¿qué produce el trigo? Más trigo. Si usted siembra uvas, ¿qué produce la uva? Más uva. Si siembra papas, ¿qué produce la papa? Más papa. Si siembra cristianos, ¿qué tendrían que producir los cristianos? Más cristianos. El cristiano tiene que reproducirse. Esa es la ley de la vida. Así creó Dios todas las cosas. Usted siembra un grano de maíz y sale una caña. Y de esa caña salen 3 choclos. Y si usted los desgrana, allí hay, no sé, 300, 400, 500 granos de choclos, de maíz. Ese grano de maíz se multiplicó por 300, por 400. Porque ese es el milagro de la siembra y la cosecha.
Porque Dios lo hizo abundante para que tengamos que comer. Jesucristo dijo, en la primera parábola del capítulo 13, Jesucristo dijo que hay 4 clases de tierra en la iglesia. 4 clases de personas en la iglesia. Los que son tierra de camino, los que son tierra de pedregal, los que son tierra de espinos y los que son buena tierra. La tierra junto al camino no dio fruto. La tierra del pedregal tampoco dio fruto. La tierra de espinos tampoco dio fruto. La buena tierra dio fruto. Y dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, por un cristiano se multiplicaron, vinieron 100 al Señor. Por un cristiano, 100. En otros casos, 60 por un cristiano. Y Jesús dice que el que menos produjo fue 30 por uno. O sea que usted y yo deberíamos ganarnos por lo menos 30 personas durante toda nuestra vida para el Señor Jesucristo. Por lo menos 30. Pero déjenme ya, ahora que estamos en promoción, yo le propongo que se gane por lo menos 5 personas en su vida. No levante la mano, pero ¿quién de ustedes puede decir, yo he sido el canal de bendición para que 5 personas se conviertan al Señor? Algunos sí, pero la mayoría. Por lo menos usted podría contar de un hito. Porque con un hito no sacamos nada. Si usted siembra 5 quintales de papa y cosecha 5, no tiene sentido. Por lo menos coseche 10. O sea, 2 por 1. Ahora, esto es lo que decía, esto me hiela la sangre. ¿Cuántos millones de cristianos hay en las iglesias sentados en las bancas? ¿Cuántos de ellos son trigo? ¿Y cuántos son cizañas? Olvídate que las cizañas son los borrachos, los mujeriegos y esos que andan en pecados escandalosos. Esos no son cizaña, esos son matorrales de espinos, de espingos, de qué sé yo también, pero ya esos ya no, olvídate, eso sí hay que arrancarlos, mandarlos. Pero aquí en la iglesia Jesús dijo que no los echemos fuera porque no sabemos. El verdadero trigo da trigo. Todo cristiano debería esforzarse por multiplicarse. Multiplicarse. Donde quiera que Dios te tenga, allí es tu campo misionero, allí es tu campo donde tú tienes que multiplicarte. Aquí en la iglesia hay ministerios, pero aquí no nos multiplicamos, aquí estamos, todos somos cristianos. Donde trabajamos es allá afuera, en la familia, en el vecindario, en el lugar donde trabajamos. Los muchachos, el lugar donde estudian. ¿Sabes tú que allí Dios te tiene para que te multipliques? Para que tú hables del reino de los cielos. El fruto no es tener 3 casas, 5 carros y tener una gran empresa. Eso no es el fruto. El trigo da trigo, el cristiano da cristianos. Debemos hablar de Jesucristo, del evangelio, del reino, a todas las personas. Todo el mundo lo tiene que hacer. Porque todo grano de trigo produce trigo. Asimismo, todo cristiano debería de alguna manera
dar a conocer el reino de Dios a la gente. Más allá de que tú puedas contar 5, 10, 15, 20, 100 personas que se han convertido a través de ti, lo importante es que tú estés hablando de Jesucristo y del reino de los cielos de cualquier forma o manera, directa, indirectamente, pero que estás promoviendo el reino de Dios entre la gente que te rodea. Porque bien podría ser una cizaña sentadita en la iglesia, nunca le habla a nadie, sale de la iglesia, vive allá afuera, ni siquiera saben que es cristiano. En el trabajo, en la empresa, en el colegio, en la universidad, en el barrio, a veces ni en la familia saben que ya es hermanito. Es cizaña. No te hace trigo el asistir a la iglesia. Mira que la cizaña estaba en el mismo campo que el trigo. Recibía el mismo sol, la misma lluvia, todo igualito que el trigo. Pero no dio fruto nunca. Y tú puedes estar en la iglesia con los mejores cristianos del mundo, recibiendo la mejor palabra del mundo, con el mejor pastor del mundo. Pero eso no te hace trigo. Tú tienes que dar fruto. Por eso es que nosotros acá nos matamos hablando una y otra vez, culto tras culto, de que debes servirle a Dios. No necesariamente te decimos que te metas en algún ministerio dentro de la iglesia. Los que pueden hacerlo, gracias, Dios les pague por ayudarnos. Siempre necesitamos más maestros de escuela dominical. Pero si tú eres de aquellos que por tus ocupaciones, por la lejura, por lo que sea, no puedes meterte acá, y aún cuando estés aquí, en estos ministerios, tienes que entender que tienes que multiplicarte allá donde Dios te puso, donde Dios te tiene. Tienes que hablar de Jesucristo, tienes que dejar el miedo, la vergüenza. Tienes que hablar de Jesucristo y del reino de los cielos. No te avergüences. Es verdad que a veces parece que si uno habla del reino de los cielos, uno dice, van a pensar que estoy loco. No importa. Ya la Biblia nos advirtió que nuestro mensaje del reino de los cielos es locura para los que se pierden. Pero ¿quién quita que allí entre esa gente haya algún escogido, ordenado para salvación? Por Dios. Entonces, así sea uno solo, entre 100 personas, no importa, valió la pena pasar la vergüenza, lo que sea, hablando acerca del reino de los cielos. Porque no nos importa el criterio o lo que piensen los que están ordenados para condenación, por así decirlo. Lo que nos interesa es aquellos que sí están ordenados para salvación. Entonces hay que hablar, no hay que avergonzarnos. Hay que reproducirnos. Aquellas personas que son muy ocupadas, que trabajan mucho, que tienen muchos negocios, que tienen que atender muchas cosas y tienen a flor de labios la excusa de que no tengo tiempo, estoy trabajando. Y como trabajar no es malo, entonces usan la excusa de que no tienen tiempo porque están trabajando. Si tú eres de esos y nunca trabajas para el Señor, eres cizaña. ¿Qué tienes que hacer? Ninguna persona, por muy ocupada que sea, por muchos negocios que tenga que atender, nunca debe permitir que la palabra, la semilla, se ahogue. Como dijo Jesús, por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas. Porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Porque todo agricultor, toda persona que siembra para cosechar, pues. El labrador madruga, aguanta soles, hambre y todo eso ahí en esa chacra, tolando, sembrando, deshiervando y todo eso, pero es con la esperanza de que va a recibir fruto, pues, y que su trabajo va a ser recompensado.
No está allí por hobby. Jesucristo vino, dio la vida, murió, dio hasta la última gota de su sangre para que el mundo sea salvo, para que la gente sea salva. No lo hizo por diversión allí en la cruz. Él sufrió demasiado allí. Lloró, suplicó, gritó en esa cruz. Y antes de la cruz también sufrió muchísimo. Y lo hizo para que la gente se salve. Para que tú tengas vida eterna, para que tú seas un trigo. Y vayas al granero de Dios. Entonces la cuestión acá es dar fruto. Y los que somos pobres y siempre estamos pensando en qué comer, en el qué beber, con qué pagar la luz, con qué pagar el agua, etcétera, etcétera. Ni aún a nosotros se nos permite no predicar la palabra del Señor. Jesucristo dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Claro que hay que trabajar, claro que hay que pagar la luz y todo eso, pero nunca permitas tampoco que la necesidad sea un pretexto para no predicar y no hablar de Jesús, no multiplicarnos, porque tú eres trigo. Tú no eres tierra de camino, tú no eres tierra de pedregales, tú no eres tierra de espinos, tú eres buena tierra. Y tú das fruto al 100, al 60, al 30, al 5 por 1. No sé, se me ocurre decir por lo menos un hito para que la semilla no se desperdicie, por lo menos. Pero salva a alguien, háblale a alguien de Jesús. Deja el miedo, deja la excusa, es que yo no sé qué decir, no sé qué hablar. Deja el miedo, solamente dile que Jesucristo va a venir y va a poner un reino sobre toda la tierra. Y dile que para ser parte de ese reino hay que poner la fe en Jesús, que Él murió en la cruz para perdonar los pecados, para liberarnos del dominio, de la esclavitud del pecado, y para resucitarnos y darnos. Háblale eso, ¿cómo no vas a poder hablar de eso? Si eso sí lo entiendes bien. Digo, si eres trigo. Ahora, si eres cizaña, vas a tener vergüenza, miedo, y las excusas te van a sobrar. Es que pastor, es que usted no sabe, es que como usted quiere. Por eso le decía que esta palabra es fuerte, es dura. Hay algunos que dicen: no, pastor, el fruto es lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el contexto del pasaje no es ese. El contexto es: trigo da trigo. Habla de cosecha. Pero por último, si queremos tomar eso, dice que el fruto del Espíritu es amor. Te pregunto, ¿cuál es la mayor demostración de amor que tú le puedes dar a alguien a quien realmente amas? Predicarles la vida eterna, la salvación de Jesucristo, el reino de los cielos. Si realmente lo amas y lo quieres a alguien, tú no deberías permitir que esa persona ignore acerca de Jesucristo y del reino de los cielos. Porque el mayor beneficio que tú le puedes hacer a una persona que amas es hablarle de Jesucristo, orar por esa persona y hacer lo que sea para que esa persona conozca de Jesús. Y aquí hay testimonio de gente que ha estado orando, trabajando y luchando, llorando delante de Dios para que su marido, su mujer, su papá, su mamá conozcan de Jesucristo. Y a la final lo han logrado. Porque el fruto del Espíritu es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. De tal manera debes tú amar a tu papá, a tu mamá, a quien sea,
que tienes que entregarle el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque no hay mayor prueba de amor que esa. Cueste lo que te cueste, así te insulten, te hablen, te agredan también al comienzo. Tú persistes porque tú lo amas, tú la amas, tú los quieres y quieres vida eterna. Es hacerles bien a las personas, pero el bien eterno. Entonces, esto es la enseñanza del trigo y la cizaña. Yo no quiero pensar, ahora, es que aquí son pensamientos encontrados. Yo no quiero pensar que aquí haya cizaña. Pero la Biblia dice que donde hay trigo, hay cizaña. Yo me consuelo que la mayoría aquí sea trigo y que haya una que otra cizaña por ahí nada más. Pero, como dijo el padre familia, no te vayas a confundir, así que no juzgues. Mientras no anden con otra mujer o con otro marido por allá afuera bandereándose, mientras no sepamos que anda por ahí de borracho, de bohemio por afuera, puedes estar tranquilo aquí en la iglesia. Pero eso sí, tú tienes que saber clarito. Si alguno algún día en el juicio es condenado al infierno, tú no te puedes quejar que en esta iglesia siempre se te dijo la verdad. Duela lo que te duela. Porque yo no estoy pensando en la plata de la gente, no estoy pensando en fama, yo no estoy pensando en ninguna cosa, sino en traer el mensaje de Dios, agradar a mi Dios y salvar a la gente con la verdad. Que el que se va al infierno, que se vaya por necio, por sordo. Pero como repito, a veces simplemente estamos dormidos, somos buen trigo, pero no entendemos las cosas. Entonces por eso es que predicamos, por eso Jesús enseñó esto, por eso yo enseño esto. ¿Para qué? Para que te sacudas y entiendas que tú eres trigo y hay que servir al Señor. Porque lo que vamos a llevar delante del Señor son almas. No son casas, no son negocios, no son carros, no son terrenos, no son títulos. Tú te vas a presentar delante de Dios un día y lo que vas a presentar son almas. Hermanos, perdonen la dureza, si es que hay que perdonarla. Creo que más bien eso hay que agradecer. Pero la verdad es que yo he orado al Espíritu Santo, a Dios, para que Él nos redarguya. Y los que somos trigo, pues empecemos a dar fruto. Empecemos. Empieza con un hito. Ponle el ojo a alguien. Ponle el ojo a alguien. Dile, este no se me escapa. Este lo meto porque lo meto en el reino de los cielos. Ora, yo no sé. Si tienes que invitarle a un KFC para hablar del Señor, si tienes que, yo no sé qué tengas que hacer, que sea lícito, pero multiplícate, porque tú eres trigo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque vemos que tú nos amas. Este pequeño grupo aquí en este pequeño pueblo, de este pequeño país, de una de las regiones más pobres del planeta, tú has tenido la gracia para hoy hablarnos y hacernos entender tu sabiduría, tu palabra. Gracias por advertirnos, porque yo sé que tú nos amas y lo haces por amor, porque nos quieres, nos amas. Gracias por hacernos entender de que somos trigo. Que
que no se trata de ser evangélico o católico. Se trata de ser trigo. Gracias porque entendemos que hay mucha cizaña evangélica, católica y de todas las religiones. Pero también tienes trigo. Y que nosotros somos trigo. Y que el trigo se siembra para que se multiplique. El trigo se siembra para que dé más trigo. Y tú viniste hace 2000 años, Jesús, porque tú fuiste el que sembraste. Y tú viniste a sembrar en este mundo, en el mundo entero. No religiones, sino trigo. Para que nos multipliquemos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros acá. Que todos los que somos trigo, pues demos trigo. Que empecemos a multiplicarnos, que comencemos a hablarle a la gente acerca de Jesucristo y del reino de los cielos. Que no nos avergoncemos de que creemos en un imperio que se va a establecer sobre todas las naciones de la tierra. Que no importa que crean que estamos locos, porque creemos esto y porque predicamos esto. Oh Dios, que prediquemos que tú, Jesucristo, estás por venir corporal y físicamente a la tierra, en toda tu gloria, para establecer ese imperio sobre todas las naciones de la tierra. Y que tú vas a levantar a tu pueblo, al trigo, para juntamente con él reinar sobre todas las naciones de la tierra. Pero que para ser trigo hay que creer en Jesucristo primero. Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que seamos perdonados de ellos, para que seamos liberados del dominio del pecado y de esta manera ser parte del reino de los cielos. Que prediquemos este mensaje para multiplicarnos. Y como ya sabemos, la mayoría no lo van a creer, no lo van a entender, nos van a creer locos. Pero ya sabemos que así es y ya estamos preparados para soportar eso. Eso no va a ser en lo absoluto nada para que nos detengamos de seguir predicando. Pero también sabemos que allá afuera hay mucha gente todavía que es trigo, que está esperando simplemente conocer de Jesucristo, para empezar a seguirte, para empezar también a dar fruto. Oh Dios, gracias por tu palabra. Te ruego que sacudas a cada cristiano, Dios, para que despierte, para que no viva como cizaña, sino que viva como trigo. En el nombre de Jesús, te ruego por ellos. Y gracias por esas muchas personas que van a venir a la iglesia, Dios, que van a conocer de tu reino, que van a volverse trigo también, por causa del trigo que ya está aquí en la iglesia, Dios. Gracias. La gloria y la honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Dios, gloria a Dios.